cargo del asesinato de Valeria Humada Jáuregui. Revela Fiscalía en la primera audiencia de formulación e imputación. Imponen medida cautelar de prisión preventiva al hoy imputado por feminicidio. En conmovedora misa de cuerpo presente, dan último adiós a Valeria, joven mujer de cuyo asesinato se investiga a su pareja sentimental. Encabeza obispo de la diócesis de Saltillo marcha contra el muro de Donald Trump y la defensa de los derechos de los migrantes en Mexicali. Dan autoridades con el tercer implicado en el robo violento cometido contra socios del club campestre de esta ciudad en 2017. Sostiene alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, reunión con autoridades federales, donde solicitó se respete el proyecto inicial de la construcción de la garita Río Nuevo. ¿Es la tuberculosis un problema de salud pública a nivel estatal? Paran de nueva cuenta la construcción del hospital de especialidades en la capital del estado. Aprueba Cabildo por unanimidad multar a propietarios de lotes donde abunde la basura. La determinación de un dolo eventual fue lo que llevó a un juez a dejar en libertad en tanto se cumple el proceso de investigación a un sujeto que atropelló a un menor de 11 años quien perdió una pierna tras el incidente. Será este domingo el primer debate entre candidatos a la presidencia de la República. Será transmitido por la señal de Canal 66. Esto y más en su noticiero Contacto Nocturno con Francisco Javier García Villanueva. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por atender este espacio de información. Ya sabe que son 2 horas y que estos 120 minutos de verdad que se van a ir muy rápido. Le enteramos realmente de lo que usted requiere de conocer y por supuesto antes que nadie lo que va pasando en la región se lo cuenta Canal 66. Ahorita mandamos un saludo a todo Baja California a través de CNR Canal 73, Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate, su rumorosa que queremos como nuestra, nuestro querido Valle de Mexicali, San Felipe cruzando el río Colorado, San Luis, también su valle cruzando la frontera al norte y otro San Luis, Yuma, Summerton en Arizona, de la California al enorme Valle Imperial, por supuesto cualquier parte del mundo, www.canal66.tv, más fácil a quienes ya nos llevan en su smartphone, en su tablet, se han dado cuenta que la aplicación sirve para ver y hacer la noticia cuando usted lo considere prudente. Para esto mismo estamos en contacto en las redes sociales. Agréguenos, por favor, agréguenos al grupo Contacto Ciudadano, ahí interactuamos, por supuesto, y ahí están las redes de cada uno de los compañeros de Canal 66, su servidor, Francisco Javier García Villanueva. Nomás deme unas 12 horas, porque ayer se enojaron mucho los burócratas en el Facebook y ahí te pudieron molestar y me bloquearon la cuenta. Estos burócratas tan sentiditos que son, sobre todo los que son muy amigos de el buen amigo Lázaro Mosqueda, ¿verdad? Que Lázaro Mosqueda, hasta donde entendemos, no tiene problema con un servidor, pero algunos muy fanáticos sí. Entonces, espéreme 12 horas y ya lo reactivan la cuenta de Facebook. ¡Saludos! Saludos, burócratas, bendiciones. Ya cálmense, hombre. Vámonos a saludar a las fortalezas que lo conoce usted bastante bien por nombre, apellido y rostro. Le agradezco mucho que esté con nosotros mi compañera Denise Caro. Compañera, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco, muchísimas gracias. Muy buenas noches a ustedes que se encuentran en sintonía con nosotros y asimismo ya cierran la semana en el recorrido de toda la información. Referente al pronóstico del tiempo, le comento, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que para el día de mañana se prevén temperaturas de 35 grados centígrados en 26 estados de la República Mexicana y estos son favorecidos por el sistema frontal número 46. También se espera que para Coahuila, Sonora y Nuevo León se estén presentando vientos con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora. Ya empezamos fin de semana, planificar muy bien sus actividades y por supuesto más adelante le tengo todos los detalles acerca del pronóstico del tiempo. Ya merito viene Denise a contarnos del clima, como nos va a contar de lo mejor de los deportes. Alfonso López Trasviña. Alfonso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Denise Caro? Muy buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal, amigos nuestros? Pues hoy inició la guerra Aquí. en la frontera. Ah, sí, la que nos habíamos anunciado. La guerra en la frontera del torneo de box, de box amateur. Con cierta desorganización al principio, pero bueno, al fin, finalmente, pues ahí está. Así son las guerras, proceso. Man. Sí, ¿verdad? Sí, sí. El proceso ya de, esperemos pues que le vaya muy bien a los pugilistas de la región, de la localidad, en este torneo de boxeo amateur en el Auditorio del Estado. Así también el día de hoy, la realización de los juegos de las maquiladoras, precisamente el día de hoy, que hay que recordar que los representativos en las diversas disciplinas que se resulten ganadores se van a la Maquia Olimpiada Nacional, donde la sede será en Mexicali en noviembre próximo.
Esto y más tendremos en el segmento de los deportes. Muy bien, compañeros. Vengo con cada uno de Claro. ustedes, si me permite, ¿les parece? Sus Claro. temas estarán un poco más adelante. Vámonos con la información que tiene lista para usted el Ejército de Noticieros. Antes, permítame recibir la llamada desde la Ciudad de México de Fernando Núñez de la Garza Evía. Por cierto, ya en estas vísperas al debate. Fernando, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Francisco Javier, y muy buenas noches a todo tu auditorio. Pues bueno, como vimos, AMLO estuvo en tierras baja californianas, en Tijuana, Rosarito, Ensenada, y ahora tocó el turno de Ricardo Anaya, que estuvo en Tijuana el día de ayer y también dio varias entrevistas de prensa. Como bien sabemos, pues Baja California es la joya del panismo, un estado, el primer estado de oposición del país, ganado en el ya lejano año de 1989, y el PAN se sigue manteniendo en el poder desde aquel año. Ahora, ¿cuáles fueron algunos de los puntos que dijo Ricardo Anaya, que anteriormente vimos los puntos que dijo Andrés Manuel López Obrador? Pues bueno, Ricardo Anaya prometió bajar el IVA igual que López Obrador, y citó lo que dijo: sé que están cansados de los burócratas que desde su escritorio no comprenden la situación de la frontera en el país. Se les hizo fácil aumentar el IVA en la frontera, lo vamos a bajar. Y cierro cita. Ahora, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya solo promete bajar el IVA, y recordemos que López Obrador prometió bajar el IVA y el impuesto sobre la renta. Ahora, hay aquí una contradicción, porque recordemos que hubo una reforma fiscal unos años atrás, donde efectivamente Acción Nacional se opuso, pero el Partido de la Revolución Democrática, en alianza con el PRI, la apoyó y se aprobó. Entonces, eso es algo de que lo han criticado mucho esta coalición, cómo se llevan a cabo algunas propuestas donde algunos de los miembros de la coalición pues estuvieron en contra o las apoyaron, este tipo de contradicciones. Ahora, también hemos visto que Ricardo Anaya anteriormente criticó a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, pero sin embargo en esta ocasión reconoció que durante el último gobierno, es decir, de Felipe Calderón, se combatió eficazmente la inseguridad en Tijuana, y en el actual sexenio se ha disparado, que recordemos que ahorita Tijuana tiene tasas históricas de inseguridad como en muchos otros estados del país. Ya también en tierras fronterizas, Ricardo Anaya pues criticó que hubieran llevado a Donald Trump, recordemos, a Los Pinos, a lo que calificó como un error histórico. Dijo igualmente sobre el muy controversial tema del muro que por ninguna razón, si llega a ser presidente, se va a pagar. Y un punto importante que hemos comentado anteriormente en este espacio sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, a diferencia de López Obrador, que ha comentado que está dispuesto a cancelar el proyecto y ha criticado también la corrupción que ha suscitado, Ricardo Anaya dijo que está a favor de revisar los contratos para ver estos escándalos de corrupción, más sin embargo dijo que no está a favor de cancelarlo. Y por último, algo pues que comentamos también en este espacio en referencia a la encuesta de Reforma, donde pone a Ricardo Anaya pues que retrocede algunos puntos y Andrés Manuel López Obrador pues avanza puntos. Por primera vez, y esto es algo muy interesante, Ricardo Anaya convocó al voto útil, que probablemente es una señal que cree pues difícil ganar estas elecciones presidenciales solo, y está convocando al voto priista, al voto de los candidatos independientes, para que se sumen a su campaña política y puedan llegarle a competir a Andrés Manuel López Obrador, que nuevamente solo se ve muy, muy difícil. Entonces, esas fueron algunas de las posturas que dio Ricardo Anaya, que contrastan algunas con las de Andrés Manuel López Obrador. Así es, justo el año que viene serán los 30 años del panismo en Baja California, desde aquel triunfo del 89. Habrá también próximo año una elección local y bueno, siempre lo han dicho, y usted lo conoce bien el tema como analista político, pues son muy distintas, ¿no? Las elecciones federales que las locales, pero sí hay ahorita ya bastante tensión.
Efectivamente, recordemos que en las elecciones presidenciales los candidatos y sobre todo el candidato puntero y sobre todo un candidato que es tan puntero ahorita como Andrés Manuel López Obrador, tienden a jalar el voto para diputados federales y para senadores. Entonces, probablemente eso algunos panistas pues los debe de tener razonablemente nerviosos. Ahora, sabemos que históricamente en el norte, inclusive más en Baja California, partidos de izquierda han tenido poca representación, han tenido, digamos, poca intención de voto. Pero ahorita nuevamente, con los números que tiene Andrés Manuel López Obrador en estas elecciones presidenciales, pues sí se antoja que tal vez Morena pudiera competir hasta cierto punto al menos por el voto de los bajacalifornianos. Entonces, por eso, Ricardo Anaya no es raro que unos días después de que Andrés Manuel López Obrador, pues también se presente en tierras bajacalifornianas y también convoque al voto útil. Así es. Bueno, estaremos pendientes de estas encuestas, tanto las nacionales como algunas ya regionales, que sí proyectan a un Morena atípicamente alto, es decir, siempre ha tenido acá su debilidad ese partido o el propio López Obrador, pero en esta ocasión pues esa tendencia nacional parece que le está dando algo de presencia que no se había visto en esta región. ¿Algo que agregar, Fernando? Pues por último, nada más recordar que el primer debate de 3 debates presidenciales es este domingo. El Instituto Nacional Electoral nos prometió, porque recordemos que nos quedó a deber en el año del 2012, este año nos prometió que van a ser debates ágiles, donde se va a poder cuestionar a los candidatos en una diversidad de temas. Los temas que se van a ver en este debate van a ser corrupción, democracia y, si no mal recuerdo, va a ser inseguridad. Ahí no estoy muy seguro, pero son 3 temas. Pues esperemos pues que dé este debate la dinámica para choque de ideas, confrontación ideológica, y que así los mexicanos podamos ver pues cuáles son las posturas de los candidatos en qué temas, para finalmente ir encaminando nuestra decisión para el voto. Ahora, en la perspectiva, todos los analistas dicen que van, pues evidentemente todos contra el puntero, no solo porque el puntero es la estrategia siempre a vencer, sino por la diferencia y a lo mejor por ser el mismo AMLO. Hay gran expectativa en lo que pueda hacer el Bronco ahí en los ataques, así como en el propio Ricardo Anaya. Fernando, no sé si usted lo ve igual que otros analistas, pero de no lograr esa expectativa alta, ¿qué tal sería una decepción? Pues sí, hay varias estrategias ahí que se están manejando. Uno, como bien sabemos, el Bronco, que se dice mucho y se indica mucho apoyado por los Pinos para dividir el voto y también pues para golpear a Andrés Manuel López Obrador. Pues algo así son las campañas. Es muy probablemente que veamos eso de parte del Bronco. Y Ricardo Anaya, lo que se comenta mucho es que va a ir, digamos, con todo, porque dependiendo de este debate presidencial, si llega a posicionarse bien, pudiera jalar ya este voto priista. Muchos priistas que no quieren que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia y que por lo tanto verán pues un candidato que seguro pierde con Mid y por lo tanto se van con Ricardo Anaya. Ahora, Andrés Manuel López Obrador sí llega muy fortalecido a este debate. Es una persona que muy probablemente su estrategia, que ya lo ha dicho, pues va a ser ignorar esos ataques y él simplemente centrarse en su plataforma política. Vamos a ver cuál es la percepción que da de no responder ataques, si la gente lo ve pues digamos más centrado o si la gente finalmente pues se deja llevar un poco esto por el que calla otorga, que es una regla casi de la política. Entonces vamos a ver qué estrategias manejan los candidatos, pero pues está más que nada en juego la presidencia y por eso seguramente, digamos, se va a poner bueno. Muchas gracias, Fernando. Estamos pendientes de lo que suceda el próximo domingo. Ojalá haya oportunidad, su agenda le permita echar una llamada. Haremos una mesa de comentarios terminando el debate aquí en vivo en Canal 66, en horario Mexicali, 8 de la noche. Claro que sí, con mucho gusto y encantado. Nos vemos el domingo. Que tengan por lo pronto un excelente viernes. Muy buenas noches a todo tu auditorio, Francisco. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Y bueno, precisamente Canal 66, por supuesto que le va a presentar en directo el debate del próximo domingo. Y en cuanto termine el debate, que será a las 8, le digo, de horario Mexicali, habrá una mesa aquí para hacer comentarios a este respecto.
El primer debate entre candidatos a la presidencia de la República se realizará este domingo a las 6 de la tarde, hora local. El director de Canal 66, licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvidres, estará presente en la Ciudad de México, ya que fue invitado especialmente por el Instituto Nacional Electoral para conocer en vivo las propuestas de los aspirantes. Cabe mencionar que el INE aprobó el cambio del formato del primer debate, en el que se incorpora una nueva modalidad, que es la entrevista por parte de un periodista, lo que facilitará el intercambio ágil de las ideas entre los participantes. En el debate participarán los 4 candidatos: Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia; Ricardo Anaya, de Por México al Frente; José Antonio Meade, de Todos por México; y el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, así como la candidata también independiente Margarita Zavala. El segundo encuentro se realizará en Tijuana, Baja California, a las 7:30 de la noche, el 20 de mayo, mientras que el tercero se efectuará el día 12 de junio, a las 8 de la noche, en Mérida, Yucatán. Será a través de Canal 66 que usted puede escuchar y ver el debate a las 6 de la tarde, y al finalizar, a partir de las 9 de la noche, se realizará una mesa de análisis en la que participarán los periodistas de esta televisora. Además, el director de Canal 66, licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvidres, compartirá sus apreciaciones luego de presenciar en persona el encuentro desde la Ciudad de México, observar el ambiente en el lugar y conversar con otros invitados especiales. En contacto informan Israel González y Milton Minor, Canal de las Noticias. Allá está acreditado ante el INE, listo para presenciar el debate y también compartirnos sus apreciaciones nuestro director general, el señor Luis Arnoldo Cavada Alvidres, desde la Ciudad de México. También de la Ciudad de México buscaremos la llamada de Fernando Núñez de la Garza, el analista político que ha estado pendiente de todo este proceso que ya pues va el 1 de julio a culminar en la elección presidencial, una de las más importantes. Aquí en el estudio de Canal 66 nos van a acompañar, y les voy a agradecer desde ahorita que usted esté pendiente. Va a estar, por supuesto, por parte de las damas. Empiezo, mi compañera jefa de información, Maite López, así como Erika Gallego, que se está haciendo cargo ahorita del contacto de los domingos. Le comento, ajustamos el horario para las 8. En cuanto termine el debate, aquí ya vamos a estar en directo con esta mesa de comentarios. Agradecemos mucho y nos sentimos honrados de recibir un buen rato que usted no ve por acá a mi compañera Rosa María Méndez Fierro, y la tendremos en esa mesa de análisis, ya que tiene algún tiempo haciendo algunos trabajos especiales. Usted sabe que el trabajo periodístico de mi compañera Rosa María, de más de 30 años, pues es de mucho valor, y apreciamos mucho que el próximo domingo acá nos acompañe. Ahí está la terna de damas. Por parte de los caballeros, por supuesto que va a estar mi compañero Gustavo Macalpin, quien ha iniciado en este proceso también su programa Ciudadano 2.0. Estamos pendientes de que pueda estar acá también el arquitecto Benjamín Garza, un servidor, y estamos pendientes si hay alguna otra posibilidad de complementos, pero esa es pues ahora sí que la columna vertebral de los análisis de diferentes enfoques, diferentes personalidades también para este programa el próximo domingo. Vamos a ampliarlo en lo posible el domingo, la mesa, para que lo más plural, y por supuesto usted con sus llamadas telefónicas ahí mismo entrando a expresar lo que vio en el debate, que será el primero de 3 que se transmitan todos por Canal 66, y que también para todos haya esta retroalimentación. Vámonos pues con más información. Le comento, el Consejo Nacional del Partido Encuentro Social tiene desde el pasado jueves un sitio de representación dentro del Instituto Estatal Electoral. Bueno, el día de ayer en la cuarta sesión ordinaria del Consejo General fue aprobado el registro, la acreditación de Encuentro Social Partido Político Nacional, para que de ayer mismo se integró a los trabajos sus representantes inmediatamente que fue tomado el acuerdo. El acuerdo fue en el sentido de que inmediatamente surtiera efectos. Ya estaban ahí presentes, estaban ahí presenciando la sesión los representantes del partido, y inmediatamente que fue aprobado presentaron su escrito de acreditación y se le tomó la protesta correspondiente, y ya están integrando, ya son parte del Consejo General. Ya le corresponden recursos a partir del presupuesto ordinario de los partidos políticos. Les corresponde dentro del 3% del presupuesto de la Bolsa Global. Y en más información le platico, el presidente de Canirac, Miguel Ángel Torres Sánchez, habló sobre la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados para quitarles el fuero a todos los representantes populares que ni tanto nos representan ni son tan populares. Es una buena iniciativa, creemos que la situación no está para más. El problema que hemos tenido de los últimos escándalos nos llama mucho la atención, porque no estamos de acuerdo
jamás con la corrupción. Somos una de las cámaras que critica, igual que las otras cámaras, la corrupción. Creemos que sí se debe ejecutar sobre algún funcionario público, al igual que se le debe ejecutar a cualquier persona civil que haga algún mal, reponer el daño. Y si eso significa una acción penal, que se ejerza. Yo creo que hay muchos casos de corrupción pero muy grandes. El caso de Odebrecht, y no se ha hecho nada. Y en más información, fíjese que al sindicato de burócratas de Tijuana les multaron por parte del Instituto de Transparencia por desacato, pues por no transparentar las finanzas. Y ya ven, andaban bien calientes los del sindicato mexicalense, sobre todo los detractores del sindicato mexicalense, los que apoyan a Lázaro Mosqueda y están en contra de Genaro, le querían dar esas cuotas a los tijuanenses. Los están allá multando por poca transparencia de sus propias cuotas y ustedes queriéndose dar las cuotas de los burócratas mexicalenses. Abusados. El Instituto de Transparencia de Baja California realizó la primera multa por desacato en la entrega de información que como sujeto obligado tiene el Sindicato de Burócratas de Tijuana. Sí, el día de ayer emitimos ya la primera sanción a un sujeto obligado que no cumplió una resolución. Los sindicatos, particularmente aquellos que tienen relación con los poderes del Estado, son sujetos obligados porque reciben recursos públicos. Y un ciudadano solicitó a las 5 secciones sindicales del sindicato de burócratas, como se conoce comúnmente, la información de los ingresos y de los gastos de 3 años. Sin embargo, en el caso de esta sección del sindicato de burócratas de Tijuana, no llevó el recurso, o sea, se llevó en rebeldía, como se dice los abogados. No contestó el recurso, no entregó la información, se emitió la resolución, se ignoró la resolución y finalmente se llegó a la última instancia, que es la de emitir una sanción. El Pleno del ITAIP le ordenó al sindicato entregar la información solicitada por un ciudadano en relación a los ingresos, egresos, sueldos, honorarios y compensaciones, así como los adeudos al sindicato por concepto de cuotas y montos de 2014, 2015 y 2016. Al no entregar la información, el instituto emitió una multa por una cantidad de 12,090 pesos y la obligación de cumplir con lo que estipula la ley. La sanción mínima es de 150 UMAS. Nosotros no estamos en el propósito de recaudar, emitimos la primera sanción, pero también la ley contempla que el hecho de que se emita una sanción no los exime de cumplir con la transparencia. Es un nuevo término que se le entrega que se le da al sujeto obligado para que cumpla, porque si no sería transparencia por sanción y que saldría más barato. La transparencia tiene que cumplir. Y si no se cumple, se emite una nueva sanción y el rango es muy alto, el rango es de 150 a 1,500 unidades de inversión, anteriormente salarios mínimos, alrededor de 105,000 pesos. Esperemos que no lleguemos nosotros a emitir una segunda sanción. Se requirió de nueva cuenta al sindicato para que otorgue respuesta a la solicitud de información pública de manera clara, sencilla y fácil de comprensión. De seguir con su negativa de ser transparente, se le podría acumular sanciones que sumen más de 100,000 pesos. En Contacto informan Israel González y Milton Minor, Canal de las Noticias. Bueno, se contaron los hechos. Fue una golpiza, después un ataque con un objeto punzocortante, lo que le quitó la vida a Valeria. Hubo un testigo, está contando todo en la primera audiencia y se lo cuento con detalle al regresar. En más información le platico en contexto internacional. Tiroteo en colegio de Florida deja a un estudiante herido. Este estudiante resultó así herido de bala en un tobillo en un tiroteo registrado en el colegio Forest High School de la ciudad de Ocala, en el norte de Florida, Estados Unidos. Así se informó por parte de la autoridad local. El suceso se produjo esta mañana cuando un estudiante todavía, por causas desconocidas, disparó a través de la puerta cerrada de una aula del citado colegio e hirió en un tobillo a otro alumno, aunque la herida no es de gravedad. Pues esto sí preocupó una vez más a la comunidad. Acuérdese que no hace mucho, 14 de febrero para ser exacto, hubo una tragedia en ese mismo estado de la Unión Americana. Continuamos.
Más información, le decía, un testigo relató los hechos de la agresión, primero a golpes, después con un vidrio, concretamente lesionó el presunto asesino a Valeria. Esto la dejó mal herida para después quitarle la vida. Un testigo que presenció los hechos y que además era amigo de quien hoy es indagado por el delito de feminicidio en contra de Valeria Ahumada Jáuregui fue vital para armar la carpeta que determinó la investigación que le siguió la pista a su entonces pareja sentimental, el de nombre Sergio Enrique N. Fue el fiscal Rafael Osorio quien durante la audiencia de formulación a imputación relató el ataque ante la presencia de la juez Sara Perdomo Gallegos y ante el padre de familia de la hoy fallecida Joaquín Ahumada, quien con mirada penetrante y un dolor que se reflejó en el rojizo de sus ojos, observó al hoy imputado en todo momento, al recordar esa fatal mañana del 15 de abril del 2018, cuando mientras iban a bordo de un vehículo, Valeria y Sergio Enrique N. comenzaron una fuerte discusión que terminó en tremenda golpiza que el señalado le propinó a su novia, ataque que intentó detener un tercer tripulante y conductor, que era fiel compañero de fiestas del presunto asesino. Señor Sergio Enrique, en este acto yo le informo que esta fiscalía está desarrollando una investigación en su contra por los siguientes hechos, encontrándose a bordo de un vehículo de motor, marca Infiniti, vehículo que era conducido por Oscar Manuel. Lugar en el que usted y Valeria comienzan a discutir verbalmente, para posteriormente usted comenzar a agredir a Valeria físicamente con sus manos. Agresión que el de nombre Oscar Manuel intentó evitar. No obstante, usted logró lesionar a Valeria en el cuello, en la cara y en la cabeza. Hasta dejarla inconsciente. Un vidrio encontrado en un predio en construcción de la colonia Lomas de Abasolo fue el arma contundente con la que el hoy imputado le provocaría lesiones de muerte a Valeria, a quien apenas a la edad de 23 años le arrebataron la vida, relató el fiscal. Para posteriormente trasladar el cuerpo de la víctima hasta la parte norte de la casa habitación en construcción que se ubicaba en dicho domicilio. Lugar en el que usted continúa agrediendo a la víctima. Introduciéndole un vidrio en el cuello. Provocándole con ello lesiones a la víctima, a consecuencia de las cuales perdió la vida en ese lugar. Con la mirada de frente, el presunto homicida, quien al momento de supuestamente cometer el crimen, huyó de la escena llevándose la herramienta punzocortante que usó para lesionar a su víctima, escuchó la descripción de los hechos contenida en la causa penal 1810-2018, en tanto junto a su defensa se reservaban comentarios cuando la Fiscalía solicitó el auto de vinculación a proceso y solicitaban el tiempo de 144 horas de ley para recabar las pruebas a su favor, al tiempo que optó por guardar silencio. Solicito el tiempo de 144 horas. Finalmente, la Fiscalía hizo hincapié sobre los 9 antecedentes en los que se basará el caso para hacer caer el peso de la ley en el imputado. Ya señala, de fecha 15 de abril de 2018. ¿Denuncia presentada por? La señora Marta Patricia Jáuregui Alviso. En segundo término, contamos con un informe policial homologado. Este es de fecha 16 de abril. En tercer término, contamos con un acta de procesamiento de la escena. Como siguiente dato tenemos un certificado de autopsia. Como siguiente dato
contamos con una entrevista que se practicó al testigo Ulises González Valencia. En el siguiente término, contamos con la entrevista de la señora Noemí Guadalupe Dueñas Bermúdez. Como siguiente dato, contamos con la entrevista que se practicó al testigo Óscar Manuel de fecha 18 de abril de 2018 y contamos también con un acta de inspección y procesamiento de la escena. Contamos con un reporte de incidente de fecha 16 de abril de 2018. Esto es expedido por el sistema de 089 de denuncias anónimas. Al término de la audiencia, donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva a Sergio Enrique N., habló el padre de la occisa, quien con visible nostalgia, ya que mientras a su hija le rendían honor en una misa de cuerpo presente, él salió de una sala de juicios, pero no evitó recordar los buenos momentos junto a Valeria, pero también clamó por justicia. Crueldad total, o sea, es algo que no se lo deseo a nadie. Me gustó la defensa, sí me gustó, pero o sea, confío en que será justicia. ¿Van a hacer alguna movilización social a raíz de alguna manifestación, alguna movilización en coordinación con otras agrupaciones? Muy probablemente. Una excelente mujer, responsable, inteligente. ¿Era madre de familia? ¿Mande? Sí, madre de familia. La audiencia de vinculación a proceso está agendada para llevarse a cabo el próximo 24 de abril en punto de las 9 horas en la sala número 4 del edificio del Centro de Justicia de Baja California situado en Río Nuevo. En Contacto informan Carlos Jiménez y Maite López, Canal de las Noticias. Así estaban pasando las cosas ahí en el juicio. Sin embargo, simultáneamente, como ya lo comentaba Maite López, con una misa de cuerpo presente, familiares, amigos y por supuesto personas simplemente conmovidas, ciudadanos que no pueden dar crédito a este hecho aberrante en el que una pareja, quien se asume, se supone, deba tenerle un cariño, una ternura especial a su contraparte, haya sido quien la violentó al extremo de matarla. Cuando se apaga una vida, la pena nubla los corazones de los integrantes de un núcleo familiar, donde la unión siempre los hará recordar los momentos vividos al lado de un ser querido que se adelanta en el camino, pero sobre todo, reflexionar en aquello que de continuar en este mundo dibujaría una sonrisa en quien se fue al más allá. Fueron familiares y amigos de quien en vida llevó el nombre de Valeria Ahumada Jáuregui, quienes en esta ocasión fueron obligados a darle el último adiós a la joven madre de familia, cuyo caso consternó y movió a la población a clamar justicia, luego de que fue asesinada de forma brutal y su caso ya se indaga como feminicidio, y donde el principal sospechoso del homicidio y hoy imputado es su propio novio, un sujeto que responde al nombre de Sergio Enrique N. Fue en punto de las 12 del mediodía que, mientras se desarrolló la audiencia de formulación e imputación del sospechoso de asesinato, cuando la familia, en una misa de cuerpo presente que tuvo curso en la iglesia Santa Teresita de la colonia Carvajal, mediante su fe esperaban la bendición de los restos de Valeria, vestidos la mayoría en camisa azul y pantalón blanco, afectados en sus emociones tras la pérdida, cerraban el vehículo que trasladó el ataúd de la hoy fallecida al lugar donde a partir de este viernes 20 de abril descansarían sus restos. Con un amplio contingente de autos donde no faltaron las ofrendas de flores, finalmente los allegados ingresaron a los terrenos de un cementerio que se ubica a la altura de la carretera a San Felipe. Descanse en paz, Valeria Ahumada Jáuregui. En Contacto informan Carlos Jiménez y Maite López, Canal de las Noticias. Una sola semana ha llevado el domingo una desaparición, el lunes un asesinato, hoy se sabe un feminicidio investigándose en curso y en audiencia. Y si bien es cierto, hay que reconocer que la sociedad hizo lo propio al solidarizarse, al participar en la pesquisa, también hay que reconocer que la autoridad conducente atendió esa exigencia ciudadana que desde el domingo ante una desaparecida y después ante una mujer asesinada, pues han llevado esta historia vertiginosamente a terminar así. Hay mucha reflexión que hacer en este ínter para que sea muy contundente el resultado que dé el sistema de justicia en Baja California y que de verdad, aunque no haya nada que pueda reparar esa pérdida, ha dejado a alguien huérfano, ha dejado
a padres sin su hija, ha dejado un dolor enorme en la sociedad. No hay cómo se pueda reponer eso, pero tiene que haber un mensaje de que en Baja California hay consecuencias. Ojalá no pierda el sistema de justicia la oportunidad y la autoridad investigadora siga haciendo las cosas como lo has hecho hasta hoy para que la condena sea ejemplar. Ejemplar en el sentido de que hay más hombres violentos en la calle, hay más novios que le hacen bullying a su propia novia, que le dicen cosas que le hieren el corazón, que las hacen sentir mal, que las violentan económica, física, psicológica y emocionalmente. Y ese es un camino a un feminicidio. Todas estas son señales de que puede terminar así. Tristemente el domingo, cuando ya se hablaba de que era presuntamente el novio, todos temíamos lo peor. Nos contuvimos hasta tener la información confirmada para poderla compartir, pero desafortunadamente teníamos esa intuición de cómo terminaría. El asunto aquí es que este caso deba servir como un salvavidas quizá para muchas mujeres que ahorita están siendo violentadas. No es normal. No es normal ni los golpes ni las palabras que hieren. No es normal el condicionamiento económico, emocional, incluso sexual. No es normal. Y de donde puede terminar esto es en una tragedia como el feminicidio que se está esta semana presentando. Pero bueno, en el caso del Poder Judicial, ahí está en este momento la responsabilidad y ojalá a la altura de la sociedad que se comprometió esta semana con esta historia y de la autoridad investigadora que ha hecho lo propio, ojalá no defrauden a toda la región. Y por supuesto, aquí recordando el caso donde sí hubo y quedó a deber la decisión de un juez. ¿Se acuerda usted la decisión que le he comentado del niño que dejó pues a este niño sin una pierna, pero además a quien hizo este acto en libertad? Bueno, pues se le preguntó, como le comprometimos en palabra pública que haríamos, se le preguntó a Salvador Juan Ortiz Morales, quien es el magistrado presidente del Poder Judicial, es decir, el más alto rango que hay en toda esa estructura de poder. ¿Qué había hecho este juez? ¿Cuál era su lógica? ¿Y por qué dejar en libertad a un ladrón de autos que huyó, atropelló a un niño, lo arrastró, lo dejó sin una pierna y lo dejan en libertad? La existencia de un dolo eventual fue el factor que llevó a que un juez de garantías determinara que el responsable de atropellar y causar la pérdida de una de sus piernas al menor Marco Antonio de 11 años de edad esté llevando su proceso en libertad. Así lo explicó el titular del Poder Judicial del Estado ante el caso que ha trascendido en los últimos días por la indignación de la familia afectada. Lógicamente respeto y sobre todo antepongo el dolor de unos padres, pero estos temas técnicos, jurídicos, sobre todo me compartía el señor juez en cuanto al dolo eventual y él en un momento dado analizó el tipo penal. Son temas netamente jurídicos, pero recordemos que en nuestro sistema penal esto no implica impunidad, no implica libertad. El señor se le está siguiendo un juicio. Esperemos todavía el desenvolvimiento del mismo y lógicamente la parte ofendida tiene derecho a apelar y veamos qué analizan los señores magistrados. Tal como lo dio a conocer hace unos días Canal 66, en enero de este año Marco Antonio caminaba por las calles del fraccionamiento El Cóndor cuando fue embestido por el automóvil robado que era conducido por un sujeto que intentaba darse a la fuga. Y a raíz de este accidente, el menor ha enfrentado una serie de problemas de salud, además del impacto emocional que le ha representado perder su pierna. Porque recordemos que antes el paradigma era tenerlos privados de su libertad y después demostrar si era inocente o culpable. Este nuevo sistema implica que todos tenemos derecho a la libertad y una vez que te sentencien es donde veremos las consecuencias de tus actos. Respecto a la reforma al Código Penal que está buscando el Poder Ejecutivo para ampliar las penas contra homicidas y feminicidas, así como para eliminar ciertos beneficios para algunos delincuentes, el magistrado presidente comentó que el Poder Judicial se encuentra analizando dicha propuesta, que finalmente será aprobada o rechazada por los diputados locales. Estando yo en los temas de seguridad, entiendo que la preocupación
es desde el punto de vista del robo, que creo que afecta a la sociedad. Claro que esto hay que verlo desde un aspecto muy amplio, pero algunas de las medidas que toman los legisladores es sobre todo en el tema que es el crecimiento del sistema, pero que a veces se habla de la entrada de una persona y si no hay acreditación de antecedentes. Luego entonces creo que hay que observarlo. Y por otra parte, el tema del feminicidio, pues es un tema que va muy de la mano con la violencia a la mujer y creo que todos los esfuerzos que hagamos para clarificar y para en un momento dado sancionar correctamente en un flagelo tan importante, el respeto a la mujer siempre. En Contacto informan Cristian Ibarra y Erika Gallego, Canal de las Noticias. Discúlpeme, presidente del tribunal, presidente titular del Poder Judicial, pero la decisión que tomó el juez Luciano Angulo, por muy técnico que le pudiera argumentar, es inconcebible que le den toda esta presunción de inocencia a quien de muchos testigos se sabe que traía un carro robado, que huía de la patrulla en una persecución, que atropelló a un niño pudiéndolo evitar y en lugar de detenerse a auxiliarlo, lo arrastró. O sea, no hizo una cosa. En ese momento, ahí en el Cóndor, en esa calle, estaba haciendo 4 cosas a la vez. Traía un carro robado, estaba huyendo de la patrulla en una persecución, atropelló a un niño, lo pudo evitar, no prefirió detenerse y no solo eso, lo arrastró. Dentro de las 4 cosas que enunció juez Luciano Angulo, una de ellas era huir de una patrulla que venía detrás de él. Le hace sentido, por mucho argumento jurídico que los neófitos en el derecho no conocemos, le hace sentido común, le hace sentido de justicia, que el que estaba huyendo de la patrulla en una persecución, ¿no va a huir de aquí a julio? O sea, déjense de tecnicismos, tengan sentido común, por no decir que tengan madre. Tengan sentido común. La gente está harta de estos argumentos, de estos tecnicismos, porque el sentido común carece en sus explicaciones. Por favor, no dudamos que sea legal, solamente suena bastante injusto e inmoral. ¿Sí les queda claro? Siendo técnicos y atendiendo a cada una de las intenciones de la palabra. ¿Sí les queda claro? Juez Luciano Angulo, con todo respeto, ¿le queda claro lo que es el sentido común? ¿No teme usted, juez, que este hombre se dé la fuga? ¿No le preocupa que el siguiente paso sí sea la impunidad? Es cierto, dice el presidente del tribunal, no hay impunidad ahorita. No, pero la puede haber. Ojalá haya más justicia en el hombre que atropelló a este niño. Ojalá haya más justicia en él y sentido común y no huya. Y sea hombrecito y se atenga a las consecuencias, porque todos estamos expuestos a cometer un error, pero como hombres se tiene que afrontar. Qué lamentable decisión y ojalá también, independientemente que traemos muchos duelos esta semana, no se quede por parte de la sociedad como un caso olvidado, porque tenemos que dejar muy en claro como ciudadanos que exigimos un actuar más contundente de la autoridad. Qué bueno que ya no hay presuntos culpables, como aquella película. Qué bueno que ya no meten a la cárcel a gente inocente. El asunto es que están dejando su proceso en libertad. Sí, están haciendo un proceso en libertad, pero lo están haciendo con un sujeto que traía un carro robado, que iba huyendo de la patrulla, que atropelló a un niño y que lo arrastró sin importarle. Y lo reitero porque quiero que se entienda y quede muy claro que estaba haciendo 4 cosas a la vez. Pero el criterio del juez, que es legal, claro que es legal. No estamos apelando esa parte, no tenemos argumentos para hacerlo. Pero sí tenemos que hacer un llamado al sentido común y al sentimiento de injusticia que tiene a Baja California sumida en una desesperanza. Por eso no hay la cultura de la denuncia y por eso no hay todo lo que tanto quieren promover, por la falta de sentido común. Regresamos.
Mexicali fue el lugar que eligió el obispo de la diócesis de Saltillo para protestar en contra de los abusos y violencia hacia los migrantes. Se lo cuento con detalle al regresar. En más información, estudiantes de Estados Unidos protestaron otra vez para pedir el mayor control de las armas que se pueda. Así pues, abandonaron las aulas una vez más ante esta otra balacera que también sucedió en Miami, que por supuesto está refrescando, pues es muy reciente la tragedia del 14 de febrero. Continuamos. Más información, Mexicali, le decía, fue el lugar que eligió el obispo de la diócesis de Saltillo para protestar contra los abusos a los migrantes. En un acto de rechazo a las medidas migratorias que busca tomar el gobierno estadounidense y al mismo tiempo para alzar la voz a favor de los migrantes mexicanos y centroamericanos, el obispo de la diócesis de Saltillo, Coahuila, recorrió una parte de la valla que divide a Mexicali y Caléxico. El Papa Francisco no solamente nos está urgiendo a los obispos y a las iglesias del mundo, sino al mundo, a los políticos, que tengamos hacia los migrantes con los migrantes una actitud. Los migrantes tienen que ser acogidos con un sentido humano, con un sentido cristiano. Esto es lo primero que nosotros tenemos que cambiar nuestras actitudes hacia el fenómeno migratorio, especialmente la migración forzada. Poco después de las 9 de la mañana de este viernes 20 de abril, el obispo, acompañado por un pequeño grupo de personas, inició el recorrido, en el que destacaron pancartas con mensajes de rechazo al muro y a la política de Donald Trump, destacando que ningún ser humano puede ser ilegal. Nosotros también estamos aumentando la presencia militar en las fronteras, también nosotros, ante una problemática que se está dando en el Triángulo Norte, que se le llama digamos a un triángulo que conforman Honduras, Guatemala y Salvador. Allí hay un fenómeno semejante al nuestro de un tratado de libre comercio que están tratando de implementar. El sacerdote cuestionó además las actitudes que muestra también México hacia los migrantes centroamericanos que ingresan al país por la frontera sur, donde aseguró también se ha implementado la presencia de militares mexicanos. Las personas migrantes no migran por gusto, las personas son forzadas. El día de hoy la migración, el fenómeno migratorio, tiene un rostro que son migrantes que se ven forzados a migrar. Se ven forzados a migrar por el modelo económico que desplaza y deja a las personas fuera de todo derecho. Lo vemos en México. El trabajo es remunerado de manera injusta. Concretamente México tiene uno de los países, o es un país que prácticamente tiene el salario más bajo del mundo. Con una caminata de más de 4 kilómetros fue como el contingente liderado por el obispo del Saltillo, Raúl Vera, llegó hasta lo que él consideró el emblemático muro que divide a Mexicali y Caléxico. En Contacto informan Cristian Ibarra y Erika Gallego, Canal de las Noticias. En más información en el tema de los migrantes, a través de brigadas, dice la Secretaría de Salud que ha dado atención especial a este grupo. Nosotros sabemos que la migración es uno de los factores externos que influye de manera importante precisamente a la transmisión de esta enfermedad. Cada año esperamos oleadas siempre de migrantes. A lo mejor esta oleada ha recibido más promoción que otras por la connotación que se tiene en general. Sin embargo, es importante mencionar que cada año estamos recibiendo migrantes y no nada más en la frontera. Hay que recordar que en la parte sur del estado también recibimos una gran cantidad de personas que vienen del interior del estado a trabajar en los campos agrícolas. Otra situación importante que hay que mencionar aquí es
es que esta estrategia precisamente que estamos nosotros realizando de prevención, pues forma parte fundamental de las acciones que estamos realizando para prevenir la diseminación de la enfermedad. Y una de esas estrategias es precisamente la de grandes ciudades. Esta es una estrategia mundial que hacemos en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con algunas otras agencias internacionales, en donde buscamos precisamente eso, disminuir la cantidad de casos que se puedan llegar a manifestar. ¿Cómo lo hacemos? Pues precisamente manifestando este tipo de situaciones, la detección temprana, la adherencia de tratamiento, pero lo más importante en este caso es la búsqueda de contactos. Más información en temas de la frontera, concretamente de La Garita. El alcalde de Mexicali habla cuál fue el avance que se tiene con la preocupación de que la inversión no alcance y venga el nuevo proyecto de Garita, en lugar de ayudar, pues a partir la ciudad literalmente en dos. Un llamado contundente a las autoridades federales para que reestructuren el proyecto de la nueva garita que se tiene prevista para Mexicali, proyecto al que se le recortó cerca de 280 millones de pesos, fue el que hizo el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, quien relató cuáles fueron las acciones que emprendió en su visita en el centro del país. De esta semana estuve en la reunión binacional de alcaldes en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de reunirme, por un lado, con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, para platicar de los temas de la seguridad binacional en el caso de Mexicali como ciudad fronteriza, y por la tarde de lunes reunido en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González, que nos recibió, nos escuchó, le hice entrega de la documentación platicando de esta problemática que se tendría en caso de que no hubiera esos puentes. El presidente municipal anotó que no se puede dar tal golpe a la economía de la zona centro de Mexicali y harán lo propio para evitar que esto suceda. Pudo Hacienda contestar en esta primera mesa es que el proyecto que le fue planteado a Hacienda no contemplaban esos puentes y era por una cantidad más o menos como de 500 millones de pesos, que fue lo que se aprobó por parte de Hacienda. Estarían faltando 280 millones para hacer ambos puentes que ya te describía, y es la parte que estamos buscando que Hacienda pues obviamente nos pueda abrir la llave y se registren los proyectos. Estamos trabajando como gobierno municipal de la mano del Estado en la elaboración de los proyectos técnicos. Queremos ir a registrarlos, si es posible, en los próximos 10 días ya registrarlos en Hacienda, y una vez registrados los proyectos, solicitar la ampliación presupuestal para poder realizar estas dos importantes obras que permitan que la garita nueva cumpla con su función de que sea una garita funcional, pero también que conecte a Mexicali en su centro histórico con el Río Nuevo. En Contacto informan Julio Rodríguez y Maite López, Canal de las Noticias. Hay cambio de planes en la construcción del Hospital de Especialidades. De nueva cuenta está detenida. Esto y más se lo cuento con detalle al regresar.